¿Qué tal, amables televidentes? Bienvenidos. Iniciamos una nueva semana de labores y, por cierto, la jornada periodística correspondiente al último día del tercer mes del año. Cómo pasa el tiempo, se ha ido el primer trimestre de este año 2014. Esta es la emisión de nuestra asamblea, el noticiero de la televisión legislativa correspondiente al lunes 31 de marzo del año 2014. Bienvenida, Belkis Sánchez, ¿cómo estás? Fabricio, ¿cómo te va, amigos? Qué gusto estar con ustedes una semana más de labores aquí en nuestra asamblea, compartiéndoles toda la información que se genera en el Parlamento Nacional. Como siempre, ustedes nos ven a través de la señal de la televisión legislativa del Ecuador por los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil, 27 en la ciudad de Cuenca y, por supuesto, por internet a través de envivo.asambleanacional.gov.es. Hoy ha sido una jornada intensa en cuanto a rendiciones de cuentas, tomando en cuenta que precisamente este 31 de marzo, hasta las 23 horas con 59 minutos, hay plazo para que las autoridades del sector público y las instituciones públicas presenten las correspondientes audiencias de rendición de cuentas ante sus mandantes, ante la comunidad. Estaremos hablando precisamente de aquello. Rodrigo Coyaguazo, quien es asambleísta alterno por Alianza País y además es el vocero, el líder de la Coordinadora de Movimientos Sociales, estará con nosotros para explorar algunos temas vinculados al ámbito legislativo, así como también sus expectativas en torno a las consultas prelegislativas sobre la ley de aguas. Y más adelante, José Rivera, quien es experto en redes sociales de CIESPAL, con él analizaremos esta denuncia formulada por el presidente Rafael Correa sobre un hackeo de su cuenta Twitter. Semanas atrás ocurrió lo mismo con la cuenta Twitter de la señora presidenta de la Asamblea Nacional. Estaremos explorando este fenómeno que implica ahora mismo un delito que está contemplado y sancionado en el nuevo Código Orgánico Integral Penal. Aquí comenzamos. El presidente Rafael Correa posesionó esta mañana a 11 nuevos colaboradores para su gabinete de ministros. La sorpresa fue la designación de Fernando Cordero como ministro coordinador de seguridad, pues el expresidente de la Asamblea y expresidente del Consejo Directivo del IES había anunciado que dejaría el gobierno para dedicarse a sus actividades particulares. Aquí les contamos. Contra todo pronóstico, Fernando Cordero sí continuará en el gobierno. El expresidente de la Asamblea Nacional, que hace 2 semanas renunció a la presidencia del Consejo Directivo del IES, fue nombrado ministro coordinador de seguridad en reemplazo del vicealmirante Homero Arellano. Al frente del Seguro Social, en cambio, estará Hugo Villacrés, joven economista que se desempeñaba como subgerente del Banco Central. La revolución ciudadana, los cambios en el gabinete no son sino una oportunidad de seguir revolucionando la revolución. Hay del día en que nos instalemos. Hay el día en que creamos que hemos hecho lo suficiente. Fueron las 2 sorpresas de la jornada. Las demás posesiones correspondieron a cargos anunciados con antelación por el propio presidente Correa. Vinicio Alvarado, secretario de la Administración. Viviana Bonilla, secretaria de Gestión de la Política. Lady Zúñiga, ministra de Justicia. Paola Carvajal, ministra de Transporte. Carlos Marx Carrasco, ministro de Relaciones Laborales. Jimena Amoroso, directora del SRI. Omar Simón, secretario de la Presidencia. Romy Vallejo, secretario de Inteligencia. Y Héctor Solórzano, director de la Agencia Nacional de Tránsito. Son 11 cambios en el equipo de colaboradores del presidente Correa que suponen, en algunos casos, reubicaciones de autoridades, mientras en otros hay quienes dejan el gobierno, al menos por ahora. Más que un cargo, es el llamado de la patria, y es así como realmente lo vemos. Llamado que viene de la mano del compromiso que tenemos como militantes con el proyecto político de Revolución Ciudadana. El presidente destacó el perfil de los nuevos ministros de Estado. A seguir revolucionando la revolución. Los cambios se producen luego de las elecciones de febrero, aunque el primer mandatario ha sostenido reiteradamente que la oxigenación de gabinete había sido pensada desde diciembre. Y la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, presentó la rendición de cuentas de su gestión. Durante más de 1 hora, la titular de la función legislativa detalló los resultados de su gestión, en donde destacó logros como la aprobación de varias leyes que estaban represadas y el acceso de la ciudadanía al trabajo del Parlamento. Una rendición de cuentas que partió del momento más emblemático de la actual gestión legislativa. Tomamos posesión como autoridades del Poder Legislativo 3 mujeres. Pero que no solo se circunscribió al trabajo de Gabriela Rivadeneira como presidenta de la Asamblea desde el 14 de mayo, sino que abarcó toda la producción legislativa del año 2013. El Pleno aprobó 18 leyes, 12 tratados internacionales, 18 resoluciones y se recibieron y tramitaron 5 objeciones parciales.
Asimismo, se archivaron 31 proyectos de ley. Y claro, en ese contexto, Rivadeneira dio relevancia a la aprobación de varias leyes consideradas complejas. La ley de comunicación, la ley de reparación a las víctimas y la ley reformatoria a la ley de legalización de tenencia de tierras. Con especial énfasis en la ley de comunicación, donde se incluyeron principios consagrados en la Constitución aprobada en Montecristi y que, a su juicio, garantizan la participación ciudadana y la presencia de multiplicidad de voces y actores en los medios. En la Ley Orgánica de Comunicación, aprobada en junio, se incluyeron los principios de interculturalidad y plurinacionalidad, según el artículo 14 de nuestra Constitución. Destacó también el trabajo de las 12 comisiones legislativas especializadas permanentes, más la de fiscalización y control político. Esta conformación nos permite llevar a cabo nuestra tarea como institución de manera especializada y profesional para generar las leyes que el pueblo ecuatoriano necesita. La eficacia del sistema de gestión documental con apertura a toda la ciudadanía. Entre enero a diciembre del 2013, ingresaron por el sistema de gestión documental 36.371 documentos. Adicionalmente, dentro de este mismo periodo, se atendieron 227 requerimientos de información de la ciudadanía y usuarios internos. La creación de unidades de apoyo, dentro de las cuales la de técnica legislativa ha sido una de las más productivas, según dijo. En la elaboración de 36 informes no vinculantes en relación con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 30 y 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Además, Rivadeneira hizo énfasis en procesos de inclusión social como la consulta prelegislativa. Es justamente un mecanismo que permite a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades participar en la elaboración de normas que mejoran sus derechos colectivos. Y la posición adoptada por la Asamblea Nacional de respaldar la soberanía del país. Rechazando toda forma de imperialismo, colonialismo y neocolonialismo. La presidenta destacó que el 14 de mayo habrá un nuevo informe de labores sobre el primer año calendario de su gestión. Nos quedan 3 años más de este periodo legislativo, hasta el 2017. Y en ellos tengan la seguridad, queridos ciudadanos y ciudadanas, que seguiremos trabajando día a día. Para este ejercicio, Gabriela Rivadeneira empleó poco más de una hora. A la audiencia pública de rendición de cuentas asistieron autoridades de varios organismos de control, asambleístas, representantes de organizaciones sociales, servidores legislativos y estudiantes secundarios. Así que no terminan el día de hoy. Este martes a la medianoche culminará el plazo que la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social otorga a las instituciones públicas para presentar sus respectivas rendiciones de cuentas. El consejero Luis Pachala anunció que hasta el 30 de abril dicho organismo receptará los informes correspondientes por escrito, luego de lo cual en mayo el Consejo presentará una evaluación de cumplimiento. Sí, hoy día hasta las 12 de la noche todas las autoridades del país, gobiernos seccionales, gobierno el ejecutivo, legislativo, quienes hacen acciones de interés público como las diferentes emisoras del país, periódicos, etcétera, deben realizar la rendición de cuentas. Luego nosotros consolidamos esa información. En el mes de abril, pues nosotros receptamos los oficios respectivos con los informes de rendición de cuentas en físico. Es decir, hasta el 31 se hacen las diferentes audiencias y a partir del 1 de abril hasta el 30 de abril se recepta toda la información en físico para que el Consejo en el mes de mayo pues consolide y vea quiénes no han rendido cuentas y quiénes han rendido cuentas. Quienes no han rendido cuentas, pues se oficia al Contralor General para que inicie los exámenes especiales como manda la ley, el artículo 10, 11 y 12 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y el defensor público Ernesto Pazmiño informó que su despacho también cumplió con la obligación de la rendición de cuentas de su gestión. El funcionario aseguró que durante este proceso escuchó las sugerencias de la ciudadanía, entre las cuales destacó la necesidad de incrementar el número de defensores públicos en varias zonas del país. Tenemos una cercanía de nuestro trabajo con la ciudadanía, por eso nuestra rendición de cuentas fue a los ciudadanos, a las organizaciones sociales, a quienes
tienen que decirnos si está bien el trabajo de la defensa pública, a quienes deben decirnos qué debemos hacer para mejorar nuestro servicio y sobre todo que nos digan hacia dónde tenemos que avanzar. Eso fue lo que sucedió en nuestra rendición de cuentas. Los ciudadanos nos dijeron, está bien lo que hace el doctor Pazmiño, está bien la Defensoría, pero le falta esto. Por ejemplo, ayer me dijeron, falta oficinas en las parroquias. En Pifo, Nanegal, Nanegalito, Guayabamba, faltan oficinas de defensores públicos para que estos ciudadanos no tengan que venir tanto tiempo en busca de asesoramiento a la capital. Y vamos a cambiar de tema. Este martes 1 de abril, la Asamblea Nacional continuará con las audiencias públicas de la consulta prelegislativa para la aprobación de la nueva Ley de Recursos Hídricos y Usos y Aprovechamiento del Agua. El vicepresidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, Mauricio Proaño, anunció que el proceso se efectuará en Azuay y Guayas con la recepción de las propuestas de las comunidades indígenas, afroecuatorianas y montubias, cuyos consensos serán incorporados al proyecto de ley. ¿Los consensos obligatoriamente ustedes deben incorporarlos en el articulado final? Dentro del instructivo no son vinculantes, pero nosotros no queremos decir que eso no se va a tomar en cuenta. Hoy mismo en los recorridos y en el trabajo que se ha hecho con la gente hay temas importantísimos que van a estar dentro de incluidos que la gente pone. Hay otros temas que indican, pero que ya están dentro de la ley. Por ejemplo, la no privatización del agua, eso ya es una cuestión constitucional y una cuestión que está en la ley. Las tarifas de autonomía en la administración y el manejo de las juntas también está. Lo que sí hay que aclarar un poco más en el tema es lo de las juntas de agua y juntas de riego, que identificar muy bien en la ley para que no tengan ningún problema en el trabajo que se haga en el futuro. Creo que hay temas que hay que discutir, hay temas como la Autoridad Única del Agua, que tenemos que sentarnos más a pulir esta información, y con eso creo que estaríamos listos como para entrar al pleno del Congreso. Tiempo de una primera pausa, amigos, aquí en nuestra asamblea, el informativo de la televisión legislativa. No se vayan, enseguida continúan las noticias. Inicio de espacio publicitario. Doña Maggie, estaba hablando bien de usted. Tiene la oreja derecha rojita. La suya también está roja. ¿Verdad? Es porque en la asamblea están hablando bien de nosotras. Seguro es por la Ley de Economía Popular y Solidaria. ¿Y eso con qué se come? Esta ley nos da un montón de beneficios que nos permitirán crecer y pensar en un futuro mejor. Esta es la yapa, caserito. En la Asamblea Nacional seguimos hablando bien de ti. Es así que se aprobó la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular, la cual beneficia a miles de pequeñas y medianas empresas a través de la creación de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, que les brindará créditos, servicios financieros y capacitación. Además, el sistema de contratación pública garantizará preferencias a favor de las personas y organizaciones de este sector. Asamblea Nacional. La vuela con sutileza por los pasillos, mientras que sí reafirma su postura. Sigilosa pasa do. Cuando re gana espacio. Mi, tan ella, se apodera de lo que toca y casi llegando a la plenitud, está fa, como testigo de que el pleno está en sol mayor. La Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador y la Asamblea Nacional presentan el Pleno en Sol Mayor. Todos los lunes a las 15:30 y su repetición los viernes a las 19:30. Por TVL Ecuador, Televisión Legislativa. Cada paso va conmigo, está tan cerca de mí, porque me reconoce y conmigo quiere ir. Con mi gente, una asamblea diferente. Cerca de mí, buscando mi buen vivir. La plena, te digo, está contigo y conmigo. Contigo de ley. Conmigo también. Conmigo. Con nosotros. Quitimos no hay banda de ley. Contigo de ley. Conmigo también. La Asamblea Nacional está contigo. Contigo te
Asamblea Nacional, contigo de ley. Fin de espacio publicitario. Continuamos con más información, amigos. La Superintendencia de Información y Comunicación efectuó la audiencia pública dentro del expediente abierto en contra del periodista Alfredo Pino Argote por supuestamente haber emitido expresiones discriminatorias durante su espacio de noticias en televisión. La denuncia fue presentada por la asambleísta Alexandra Ocles como discriminatorias. Así calificó la legisladora de País Alexandra Ocles a las expresiones vertidas por el presentador de Ecuavisa Alfredo Pino Argote, emitidas durante una entrevista el pasado mes de enero y que fueron motivo de queja ante la Superintendencia de Información y Comunicación. Este lunes se cumplió la audiencia de sustentación. Decir marica sigue siendo una expresión violenta. Decir negro aquí en el Ecuador sigue generando violencia, sigue generando racismo y discriminación. Durante la entrevista, Pino Argote, en torno a una supuesta restricción de la libertad de expresión, manifestó: por ejemplo, ya no se puede decir a los gays maricas, a los afros no se les puede decir negros, a los ladrones no se les puede decir ladrones. Nuestro derecho a la autodeterminación tiene que ver precisamente con ampliar y usar un término correcto, un término políticamente correcto. Este concepto de afrodescendientes es asumido por el Grupo Internacional de Expertos en Temas Afrodescendientes, es asumido por la OEA, es asumido por la CEPAL, que genera además una unidad de discusión sobre los temas indígenas y también otra unidad sobre los temas afrodescendientes. Por tanto, ese es el término que reivindicamos de nuestro país. Durante la audiencia, la defensa de Pino Argote argumentó que la frase fue sacada de contexto. Esto fue una información que se dio en 21 segundos. Sin embargo, la entrevista duró 14 minutos. ¿Cómo nosotros podemos evaluar si existe un contenido discriminatorio en un 2.5% de toda una entrevista? Al tiempo que sostuvo que la denuncia pretende menoscabar la libertad de expresión. No se trata de eso, se trata de autoeducarnos en este proceso. Cumplida la diligencia, se espera en los próximos días un pronunciamiento por parte de la superintendencia. Tiene el término de 3 días para emitir la resolución, luego de lo cual tenemos el término de 2 días para notificarla. Resolución que una vez sea emitida y notificada puede ser sujeta de revocatoria. Y en otra información, Fundamedios insiste en criticar la forma de aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación. El director de proyectos de la organización no gubernamental, Mauricio Alarcón, explicó que en el nuevo periodo de audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, efectuado en Washington, Fundamedios volvió a cuestionar las sanciones impuestas a medios y periodistas por parte de la Superintendencia de Información. Alarcón dijo que Ecuador debe dialogar con la CIDH. La CIDH ha hecho comentarios, los comisionados que se encontraban en la audiencia, me imagino que muchos ecuatorianos y funcionarios del Estado habrán escuchado, hicieron ya comentarios sobre la necesidad de hacer esta visita in loco a Ecuador, esperando que en algún momento se concrete por parte del gobierno nacional. Han manifestado su preocupación por la inasistencia de los representantes del Estado a estas audiencias y pues obviamente su mayor preocupación se refiere a la situación de los derechos y libertades, una vez que conocen información por parte de organizaciones de la sociedad civil sin que ésta haya sido desmentida ese momento por parte de representantes gubernamentales. Este martes la Asamblea Nacional tendrá 2 sesiones plenarias. El Parlamento continuará con el análisis de una resolución de condena a intentos de injerencia extranjera sobre la República Bolivariana de Venezuela, así como el primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas. La primera corresponde a la continuación de la sesión número 272, prevista para las 9:30, en la que los legisladores tratarán un proyecto de resolución para respaldar el orden democrático en la República Bolivariana de Venezuela. En absoluto apego al orden democrático, es importante que esta Asamblea Nacional, sin entrar en posiciones viscerales ni apasionamientos políticos que independientemente de la situación siempre han buscado ponerse de un lado o del otro, pueda debatir una resolución a favor de la paz,
de la resolución pacífica y democrática de los conflictos y sobre todo del respeto a la soberanía de un pueblo como es el venezolano. El proyecto contempla además una condena respecto de la injerencia extranjera en el hermano país. Y en Venezuela vemos como a través de la injerencia extranjera, a través de una oposición que no quiere construir, sino que está destruyendo su país, está destruyendo a sus propios hermanos, quieren destruir el país, pero es un poco de gente, o sea, no es algo que es generalizado, de acuerdo a lo que nosotros tenemos conocimiento. Entonces lo que queremos es que acá en la Asamblea se haga un apoyo para que esto no continúe, para que se tomen en cuenta también los esfuerzos que están haciendo los cancilleres de la UNASUR y se pueda realizar verdaderamente la paz en este país. Luego, a partir de las 10:30, el Pleno de la Asamblea Nacional tratará en primer debate el proyecto de ley reformatoria a la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas, propuesta que busca limitar al mínimo indispensable la carga administrativa que tiene el jefe de Estado en cuanto a la expedición de decretos ejecutivos respecto de los cambios en los mandos. Según lo dispuesto en el artículo 3 de la... Y en su enlace ciudadano de este sábado, el presidente Rafael Correa abordó el caso del asambleísta de Pachacutic, Clever Jiménez, la asamblea del movimiento Alianza País y el hackeo de su cuenta en la red social Twitter. De inmediato, un resumen de sus declaraciones. Pronunciamiento CIDH, caso Clever Jiménez. La comisión no tiene, lo ha dicho la propia canciller, y yo lo voy a decir nuestro canciller, la propia canciller de Colombia, no tiene capacidad para dictar medidas cautelares, pero si las tuviera, que dicte medidas cautelares cuando se ha roto el debido proceso. No, aquí no cuestiona el proceso, cuestiona la ley, porque de acuerdo a ello, a un presidente se lo puede acusar de genocida con denuncia penal, con firma del abogado y sin libertad de expresión. Tienen derecho a pensar lo que le dé la gana. Acuerdo comercial con la Unión Europea. Vamos a negociar fuertemente defendiendo los intereses del país. Hasta que no esté todo aprobado, no hay nada aprobado. Incluso si se firma el acuerdo y vemos que algo no funcionó, salió mal, se puede denunciar el acuerdo. Convención Nacional de Alianza País. El 1 de mayo en Esmeraldas. En esa convención vamos a analizar el resultado de las elecciones, vamos a tomar correctivos, porque lo que sí es cierto es que estábamos acostumbrados a ganar 5-0. Lo peor de todo, la oposición estaba acostumbrada a perder 5-0. Ahora que le ganamos 3-2, están alzadísimos. Quieren pretender que ganaron. Y nosotros estamos un poco desanimados. A recuperar la moral, hemos vencido. Enseñanza de inglés. No se ha cambiado el currículum de inglés. Como hay colegios que ni siquiera de octavo de básico están enseñando inglés, se pone que es obligatorio al menos desde octavo de básico enseñar inglés. Hackeo cuenta de Twitter del presidente de la República. Hackearon el Twitter del presidente, algunos se ponen contentos, qué bien, el desafío a la autoridad, ¿no? Bueno, sería hasta chistoso si hackean el Twitter y dicen Emelec pierde 2-0 contra otro equipo y hacen alguna broma. Pero utilizaron ese Twitter para ofender a ministros del gabinete, meterse con sus vidas personales, con sus familias, etcétera, aprovechando el 1,5 millones de seguidores que tiene el presidente de la República. Esta es una actitud que todos debemos rechazar. Nos quedamos, amables televidentes, con esta última reflexión del señor presidente de la República respecto del riesgo que supone el haber conocido que su cuenta en la red social Twitter, una red de información que tiene un gran índice de penetración aquí en el Ecuador, fue hackeada la semana anterior con algunos mensajes que el señor presidente posteriormente aclaró no fueron escritos por él. A esto se suma que semanas atrás, igualmente, la señora presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, denunció que su cuenta Twitter también fue hackeada cuando apareció un mensaje en términos descomedidos que la titular de la función legislativa aclaró no fueron esos mensajes escritos por ella. Hablamos de 2 hackeos a 2 cuentas Twitter de 2 personajes que lideran, en un caso, la función ejecutiva y en el otro la función legislativa. ¿Cuánto puede preocupar precisamente aquello en función de lo que se ha denominado la seguridad informática? Un experto en el manejo de redes sociales, catedrático, analista de CIESPAL, José Rivera, está aquí con nosotros en el noticiero de la Asamblea Nacional. ¿Cómo le va? Bienvenido, qué gusto. Muchas gracias, Fabricio, una buena tarde. Bueno, ¿cómo evaluamos estas denuncias? Primero de la presidenta de la Asamblea semanas atrás, ahora José del señor presidente de la República, que hablan de hackeo de sus cuentas, tomando en cuenta que, hay que decirlo, no son ciudadanos comunes y corrientes, son autoridades de 2 de las funciones del Estado, el presidente de la República y la presidenta de la Asamblea.
Hemos venido viendo en algunas ocasiones y hemos también escrito sobre ello justamente de que han sido hackeadas varias de las cuentas, no solo de Twitter, en este caso de las redes sociales. Recordemos que en la primera instancia o en el primer periodo de Rafael Correa, el presidente Correa, ya fue hackeada la página de la presidencia. Es decir, hay varios antecedentes y no una vez, sino varias veces han sido vulneradas las seguridades de estos sitios de información pública. En esta ocasión es mucho más personal, es hacia su cuenta de Twitter, lo cual de alguna forma se configura como un delito, pero además también se configura como un uso de la imagen del presidente para emitir mensajes, para que estos mensajes sean divulgados, que entendemos obviamente que esa podría ser, según los links que hemos revisado, la razón de este hackeo de las cuentas. Se vienen hackeando sistemáticamente las cuentas, recordemos que son personajes públicos de altísimo nivel, no estamos seguros en este tipo de cuentas, hay que tratar de subir más los niveles, sobre todo de claves, pero esto de alguna forma nos expone justamente en el mundo digital en el que vivimos a situaciones en las que no está segura nuestra identidad o no está siendo bien cuidada a través de estas plataformas. Aquí podríamos decir, José, que hackear o vulnerar la seguridad de una cuenta, de una red social, es una cuestión sencilla para quien probablemente es una suerte de hacker o pirata informático. Para ellos, obviamente es bastante sencillo, lo pueden hacer con varios pasos. Hay dos formas, la una a través de vulnerar las seguridades, introducirse a máquinas en donde habitualmente nosotros nos conectamos. Recordemos que en algunas ocasiones también correos electrónicos de máquinas o de computadores personales han sido divulgados y obviamente vulneradas las seguridades. A través del acceso a esas máquinas también se puede conseguir las contraseñas que están siendo utilizadas en este caso. Y la otra también es a través de la ingeniería social, que es un poco aplicar estas formas de recuperación de contraseña para tratar de buscar la forma de introducirse al sistema, de buscar esas contraseñas y de vulnerar las seguridades, por supuesto. En el caso, por ejemplo, de las seguridades que se aplican en la red social Twitter, ¿esas seguridades son insuficientes o hay alguna manera de incrementar precisamente la seguridad de las contraseñas, de las claves que utilizamos los usuarios, los denominados tuiteros? Hay forma de incrementar estas seguridades, primero fortaleciendo nuestra contraseña personal, es decir, buscando una contraseña con números, con letras en mayúscula, en minúscula, alfanuméricas y también, por supuesto, con el uso de alguno de los símbolos que tiene el teclado. A través de esto sería un primer nivel de seguridad. Otro nivel de seguridad puede ser también establecer que cada vez que accedamos a nuestra cuenta puedan enviarnos un correo electrónico de verificación para que podamos hacerlo. No es muy práctico, pero si queremos elevar la seguridad es necesario. Y la otra, a través de los teléfonos inteligentes, teniendo cuidado de a quién confiamos nuestro teléfono, de allí también se pueden enviar los mensajes cuando está ya logueado una cuenta. Si perdemos nuestro teléfono, estaremos prácticamente entregando toda la información de redes sociales cuando los aplicativos estén abiertos y funcionando, lo que obviamente también vulnera la seguridad de las personas. ¿Es posible determinar quién o quiénes son los responsables de la vulneración o hackeo de una cuenta? Es complicado, es un proceso bastante largo, requiere mucha inversión de tiempo, mucho esfuerzo y conocimientos, por supuesto. Es una pericia digital de altísimo nivel que tienen que realizar los técnicos en sistemas, los ingenieros de sistemas, para detectar, obviamente, o trazar la ruta de por dónde fueron pasando los distintos servidores a los cuales accedían para hackear nuestra cuenta. Muchas veces puede parecer que la vulneración vino desde fuera del país cuando pudo tranquilamente haberse efectuado aquí en el Ecuador, pero conectándose a diversos computadores para tratar de ocultar, de enmascarar obviamente la IP real desde donde se estaban conectando. Alguien podría tal vez conectarse a través de los denominados cybers, estos sitios en donde hay varias máquinas y son de uso público. Es lo más grave todavía. Si se llega a determinar la IP de donde ocurrió este ataque, lo más probable es que no lleguemos nosotros a determinar quién estaba usando en ese momento esa máquina, a menos que sea una máquina privada. Más aún cuando nosotros tenemos las conexiones de cafés de internet. Cualquier persona puede usar un computador, desde allí haber hecho el ataque, haberse filtrado por servidores en el mundo y realizar esta vulneración de la cuenta. Es decir, nada nos garantiza que aunque lleguemos a la máquina en donde se hizo el hackeo, logremos determinar tal vez la identidad de la persona. Sería bastante complicado determinar en qué momento y en qué lugar se realizó
específicamente el hackeo y por qué persona. De ahí que obviamente en algún momento se pensó en poner cámaras en los cibercafés, de alguna forma buscar cómo llegar a determinar eso, pero hay muchas dificultades todavía para poder lograr determinar eso. El señor presidente había dicho la semana anterior, luego de que pudo recuperar la cuenta Twitter, el manejo, el control de su cuenta Twitter, que fue una cuestión complicada. Efectivamente es así, si se produce el hackeo es complicado recuperar otra vez el dominio de esa cuenta, que puede ser Twitter, puede ser Facebook, puede ser otra red social o incluso un correo electrónico. Aunque en el momento que nos demos cuenta nosotros de que ha sido vulnerada nuestra cuenta, tratemos de ingresar, pues va a ser una tarea en ese momento imposible, porque lo primero que hacen los hackers cuando toman el control de una cuenta es cambiar las claves. Y a través del cambio de las claves, pues imposibilitan que nosotros con la clave anterior podamos acceder a ello. Cuando está cambiada la clave, lo que debemos hacer es un proceso de recuperación de la clave o de la cuenta, en este caso. Es un envío de un correo electrónico, enviar también cuáles eran las claves anteriores que hemos utilizado, cambian también el correo electrónico al que está ligado la cuenta, lo cual dificulta aún más la recuperación. Puede demorar horas el recuperar una cuenta, si no días, en el caso de algunas cuentas o servicios que no son tan dinámicos. En este caso fue rápida la recuperación, hablo rápida en cuestión de horas. Pero, fue el mismo día, exactamente, pero en este caso, pues obviamente se ha hecho este proceso de recuperación. No es tan sencillo como volver a entrar con la misma clave. Cuando un pirata informático, cuando un hacker toma el control de una cuenta, pues lo hace con malas intenciones. Y mientras más tiempo pueda tener secuestrada esta cuenta, pues obviamente más dificultades tendremos nosotros en poder tomar la cuenta. No es el primer político al que han sido atacadas sus cuentas. Nicolás Maduro también fue atacado su cuenta hace poco tiempo, y pues los políticos siempre están expuestos a esto. Y a pesar de que sean cuentas que son verificadas, es decir, que Twitter ha hecho un proceso de verificar que en efecto se trata de la persona que dice ser, pues, y tienen un visto de color celeste junto al nombre, a pesar de ello, pues la seguridad puede ser vulnerada. La seguridad es estándar, es para todos, no porque sean cuentas verificadas tienen mayor seguridad, lo cual de alguna forma también sí es preocupante de acuerdo a los mensajes que pueden emitirse cuando alguien toma el control de una cuenta. En el caso de la cuenta del señor presidente de la República, al ser hackeada, ¿puede ser considerado como un atentado a la seguridad del Estado? Lo sucedido es bastante grave, no lo habíamos visto al nivel del presidente, lo vimos a nivel de la presidenta de la Asamblea en diciembre. En este caso puede ser grave por la información que se emite a través de esa cuenta. Recordemos que el presidente es un hombre muy dinámico en redes sociales. Todo el mundo puede dirigirse a él directamente y a través de un contesta, ¿no? Y interactúa con la gente. Él contesta, es uno de los que más interacción tiene, y sobre todo en tiempo real. Cuando la gente le escribe solicitándole algún servicio básico o alguna obra, él siempre direcciona a las instituciones para que cumplan y apoyen a la ciudadanía que se dirige a él por esta red social. Al ser tan dinámica esta cuenta y al saber nosotros que siempre el presidente está interactuando permanentemente en esta red social, un mensaje que se emite a través de esta red social pudo haber causado conmoción social. ¿Qué tal si el presidente, en este caso, especulemos, o no el presidente, sino quien tomó el control de la cuenta, ponía, nos quedamos sin dinero en las arcas del Estado, o ponía alguna cosa que pudo haber sido bastante grave? La guerra a algún país. Exactamente, claro, ¿qué puede pasar? Te puedes dar cuenta el nivel de responsabilidad que conlleva un manejo de la cuenta de un presidente en manos de una persona que la tomó con malas intenciones. Obviamente sí puede tener consecuencias catastróficas o generar también una incertidumbre social respecto de los mensajes que se ponen o se emiten en esta cuenta. Los mensajes están capturados ventajosamente de las personas que hicieron obviamente este envío irregular de mensajes a través de la cuenta del presidente, y pues lo que trataban de hacer era que un artículo en un blog supuestamente de anónimos también, y lo digo supuestamente porque tendrían que demostrarlo, pues tratando de difundir una información o denuncias en contra, en este caso, pues de algunos ministros del país. Ventajosamente los mensajes, si bien se quedaron en eso, pero ¿te imaginas lo que podría ser emitir algún mensaje irresponsable como el que tú acabas de decir? Declararle la guerra a algún país. Eso causaría no solo conmoción interna, sino también externa, porque es una cuenta verificada de un presidente de la República. Lo cual es penado por el Código Orgánico Integral Penal. Recordemos, está ya en vigencia. Y ventajosamente tenemos ya el Código Integral Penal.
Dentro del Código Integral, a partir del artículo 229, se establecen ya un articulado especial que justamente aborda todas estas intromisiones en los sistemas electrónicos, todas estas vulneraciones de la seguridad, toda esta suplantación también de la identidad. No es un solo delito el que se configuraría, sino varios delitos a través de la tipificación que nosotros tenemos. Y claro, pues de alguna forma estas personas deberán responder ya luego de las pericias, de llegarse a dar con los responsables de todos estos delitos que cometieron al vulnerar las seguridades del presidente. Recordemos que además es un servicio público la comunicación a través también de canales electrónicos, y si a través de estos canales se emiten mensajes falsos, más problemas todavía generan obviamente estas personas. Muy interesante este diálogo. Gracias, José, por la gentileza, por habernos acompañado. José Rivera, quien es especialista en redes sociales de CIESPAL, nos ha dado luces sobre lo que ha ocurrido con el hackeo de la cuenta Twitter del presidente Rafael Correa, hecho ocurrido a fines de la semana anterior, específicamente el viernes. Lo mismo ocurrió hace pocos meses, en diciembre, con la cuenta Twitter de la señora presidenta de la Asamblea Nacional, un tema que, por cierto, es un delito penado en el nuevo Código Orgánico Integral Penal. Una pausa. Inicio de espacio publicitario. Mami, ¿por qué se va él? Lo que pasa es que este es un restaurante libre de humo, mi amor. No se puede fumar aquí adentro. Ah, ¿y por eso tenía la oreja roja porque fuma? No, mi amor. Su oreja y la de todos está roja porque en la Asamblea Nacional están hablando bien de nosotros. Sí, en la Asamblea Nacional seguimos hablando bien de ti, de tu derecho a vivir en un ambiente sano y libre de humo. Por eso se aprobó la Ley de Control del Consumo del Tabaco, que protege a los no fumadores y apoya a la prevención del tabaquismo, especialmente entre los más jóvenes. Es así que no se puede fumar en espacios cerrados públicos o privados, que sean de trabajo, de atención y acceso al público, y tampoco en espacios dedicados a la salud y educación. ¿Y a ella por qué se le puso la cabeza roja? Asamblea Nacional. Este martes, en Yo Soy. Crecí rodeada de muchos otros niños que necesitaban afecto como yo. Eso me llevó a lo que es mi pasión ahora, trabajar por los niños y jóvenes vulnerables y sin recursos. Este miércoles, en Pilas con el Chat. 2 ciruelas y un durazno pesan 10 gramos. ¿Cuánto pesa una ciruela y un durazno? Santas operaciones con polinomios. Se utilizan en astronomía e informática. Este jueves, en Veo Veo. Él debe buscarlos y no parar hasta encontrarlos. ¿Dónde estará Marina? Este viernes, en Mi Ecuador Querido. ¡No puede ser! Si su vecino ensucia el barrio. Tranquila, yo te ayudo a barrer. Buena. O si un vecino se porta mal. ¡Rápido, hermano! ¡Ey, oiga, señor! ¡Oiga! Manos a la obra y demos ejemplo. Vamos a organizarnos para mejorar las condiciones del barrio, que creo yo lo hemos tenido muy olvidado. Yo soñaba con un país mejor, donde las diferencias eran parte de nuestras riquezas y no de nuestros problemas. Soñaba con un país más justo, con más oportunidades. Soñaba que teníamos una asamblea que trabajaba en leyes que nos garanticen esto. Y digo soñaba porque ese sueño ya se cumplió. Tenemos esa asamblea. Por eso ahora puedo soñar con cualquier otra cosa maravillosa, como que mi casa flota en el aire. Asamblea Nacional, más de 70 leyes aprobadas en 4 años de trabajo. Mami, ¿por qué se va él? Lo que pasa es que este es un restaurante libre de humo, mi amor. No se puede fumar aquí adentro. Ah,
¿Y por eso tenía la oreja roja porque fuma? No, mi amor, su oreja y la de todos está roja porque en la Asamblea Nacional están hablando bien de nosotros. Sí, en la Asamblea Nacional seguimos hablando bien de ti, de tu derecho a vivir en un ambiente sano y libre de humo. Por eso se aprobó la Ley de Control del Consumo del Tabaco, que protege a los no fumadores y apoya a la prevención del tabaquismo, especialmente entre los más jóvenes. Es así que no se puede fumar en espacios cerrados públicos o privados, que sean de trabajo, de atención y acceso al público, y tampoco en espacios dedicados a la salud y educación. ¿Y a ella por qué se le puso la cabeza roja? Asamblea Nacional. Fin de espacio publicitario. Avanzamos, amables televidentes, esto es nuestra asamblea, el noticiero de la televisión legislativa, el noticiero de la Asamblea Nacional. Lo habíamos anunciado, está ya con nosotros Rodrigo Coyahuaso, quien es asambleísta alterno por el Movimiento Alianza País y además la cabeza más visible de la Coordinadora de Movimientos Sociales. Qué gusto, Rodrigo, ¿cómo le va? Bienvenido. Un gusto a todos los televidentes, un gusto aquí a la Asamblea. En realidad son nuevos tiempos, nuevos momentos. Antes, cuando íbamos a pensar que estemos haciendo un programa, ¿no? Un noticiero en el pleno de la Asamblea, frente al mural de Guayasamín, lo cual antes ha sido impensable, ¿no? Y segundo, ¿cuándo íbamos a pensar que íbamos a tener una radio, ¿no es cierto?, de aquí de la Asamblea? ¿Y cuándo, ¿no es cierto?, una televisión de la Asamblea? Y que entiendo que ya en los próximos días vamos a tener ya una cobertura, entiendo, nacional, ¿no? Ese es el propósito para este 2014, sin duda. Ese es algo, la mayor parte del país. Es algo emocionante, eso, en realidad. Rodrigo, empecemos hablando por uno de los temas coyunturales que tiene que ver con las audiencias públicas de consulta prelegislativa para la construcción del proyecto de ley de recursos hídricos y usos y aprovechamiento del agua. La semana anterior se produjeron algunas audiencias en el centro del país y en el norte también del país. Este martes comenzarán las audiencias en Azuay y en la provincia de Guayas para las comunas, comunidades y pueblos indígenas, afroecuatorianos y campesinos. ¿Qué expectativa tienen ustedes sobre la forma como se están comenzando a sistematizar estas observaciones? Bueno, igual que estamos hablando de la televisión y la radio legislativa, la consulta prelegislativa que estamos llevando adelante ahora con respecto a la ley de aguas es algo inédito en el país. Es algo inédito en América Latina y es algo inédito a nivel del mundo. Es igual que el seguro campesino, no existe en otra parte del mundo el seguro campesino. Y esto que estamos realizando, que es la consulta prelegislativa, pues es inédito en el mundo y en el Ecuador. Y en este sentido, pues creo que ha habido una gran expectativa y más de esa expectativa se logró tener una gran participación en todas las audiencias que se está haciendo a nivel provincial. Se ha hecho en el Carchi, se hizo en el Chimborazo, se hizo en Cotopaxi, se hizo aquí en Pichincha, en la cual ha habido una gran participación de organizaciones de segundo grado, las cuales activamente con propuestas, sea a favor, sea en contra, sea cuestionando o planteando sus propuestas, han estado participando. Una de las participaciones bastante grandes e importantes que tuvimos fue justamente aquí en Pichincha. Ustedes conocen, solamente habían participado alrededor de 12 compañeros en las intervenciones, estar con ellos nomás, y 12 por 3, más o menos 36 compañeros. Sin embargo, hubo la suficiente apertura desde la comisión, desde la Asamblea, a que no estén solamente esos 36 compañeros, sino que puedan estar casi cerca de 1000 compañeros aquí, mirando, observando, analizando y escuchando las propuestas que hacían los dirigentes. Entonces, esto creo que fue importante y en ese marco se logró hacer a un lado algunos cucos, por ejemplo. Ustedes recordarán que en el debate anterior se planteaba de que en la ley, el proyecto de ley que se trató en el primer debate y que justamente está ahora poniéndose a consideración de esta consulta prelegislativa, se planteaba de que en esa ley planteaban que ahí se decía que iba la privatización del agua. Entonces, en esas audiencias, conversando y escuchando a otros, decían que no habían dicho que se trata de privatización del agua. Pero queda claro que no se va a privatizar el agua. Correcto, eso es lo importante que en estas audiencias logramos tener. Se ubicó claramente que en el artículo 6
del proyecto de ley se encuentra que dice no a la privatización del agua. Segundo, la Constitución plantea, ¿no es cierto?, que el agua es un derecho humano y además, ¿no es cierto?, es público. Por lo tanto, todo aquello que es público no puede ser privatizado. Entonces, este elemento, por los mismos compañeros de algún sector de compañeros que planteaban que antes se decía que iba a estar privatizado, ellos me decían, vean, no, nosotros no hemos dicho que se quiere privatizar, sino plantearon de que hay que desprivatizar el agua, que actualmente, ¿no es cierto?, en algunos casos se encuentran concentrados en grandes bananeras, concentradas el agua en grandes haciendas, mientras las comunidades y organizaciones prácticamente no tienen el agua. Entonces, y por ejemplo, ¿qué va a pasar ahí? Si el agua efectivamente está concentrada en grandes haciendas bananeras, en grandes latifundios que todavía se ha denunciado existen en el Ecuador, ¿cómo se va a garantizar el acceso al agua de pequeñas comunidades? Mire, ahí justamente lo que decimos, tenemos que ir a la prelación del agua, lo que se había planteado y que también decían, ¿no?, que ese era otro cuco, el segundo cuco que se planteaba, de que en la ley decía que primero está para los grandes empresarios, que está para las grandes mineras, en definitiva para el sector productivo, ¿no? Y que luego al último estaba el agua. Entonces también se determinó y miraron claramente de que primero es para qué, para el consumo humano, para la producción de la soberanía alimentaria, para el caudal ecológico y al último se encuentra para la cuestión productiva. Entonces cuando estamos nosotros hablando de desprivatizar el agua, si en una propiedad requieren 500 litros por segundo, listo, que eso sea, pero no que sea los 1000 litros por segundo, cuando eso prácticamente lo que hace es que se desperdicie el agua, mientras los 500 pudiese repartirse, ¿no?, a las comunidades para que puedan también sembrar y por lo tanto se pueda trabajar la tierra y con eso aportar al conjunto, ¿no es cierto?, de la producción del país. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con las juntas de regantes y también con las juntas de riego? Me parece, y corríjame si estoy equivocado, tal vez hay una especie de duda o de confusión sobre la naturaleza de estas dos instancias. Bueno, mire, ahí también es otro cuco que se va despejando, haciéndoles a un lado, porque se planteaba de que la gestión comunitaria del agua prácticamente se iba a eliminar, haciendo a un lado o desapareciendo lo que son las juntas de agua, de juntas de riego y las juntas de agua potable, la cual lo que hemos analizado entre todos es que esos son procesos que se ha venido trabajando de muchos años atrás y que de no existir las juntas de agua potable o las juntas de riego, prácticamente no hubiese sido posible que exista, digamos, el servicio del agua a las comunidades, porque los municipios no habían estado en capacidad de dar ni las juntas, mucho menos las juntas parroquiales, ni aún en este caso los consejos provinciales. Claro, pues hay municipalidades que ni siquiera en el sector urbano tienen el 100% de la dotación de agua potable, no se diga en el sector rural, en donde en muchas ocasiones no completan ni el 60%. Exactamente, entonces, pero con el trabajo de las comunidades se ha logrado ese trabajo. Entonces quedó claro que al contrario, lo que se trata es de fortalecer lo que son las juntas de agua potable, ¿no es cierto?, y las juntas de riego. ¿Para qué? Para fortalecer, ¿no es cierto?, el trabajo que se va haciendo. Y ahora hay un punto que se trató y que es con mucho, digamos, que coincidimos todos. Ustedes conocen que será el 80, el 90% que el agua que se recibe, que se toma en el campo, no es potable. Entonces, ¿cómo los sistemas, ¿no es cierto?, tanto de riego como de agua potable, vamos fortaleciendo? ¿Para qué? Para que se logre la potabilización del agua y que de esa manera pues puedan consumir un agua sana, ¿no es cierto?, nuestras comunidades. Entonces, ahí se ha ido viendo este tipo de cosas y ha habido una propuesta interesante, la cual tenemos que seguirla discutiendo, como es la creación de un fondo del agua, que estaría destinado, uno, para la conservación de los páramos y de las fuentes de agua, porque ustedes conocen que si no logramos mantener los páramos y los ojos de agua donde nace el agua, prácticamente vamos a perder el agua y eso no lo podemos permitir. Se ha dicho que hay un fondo para que permita, ¿no es cierto?, la mantención de esto. Y lo otro, ¿no es cierto?, que este fondo podría servir para la capacitación, que ese es otro de los elementos fundamentales para que las comunidades puedan ir desarrollando su trabajo. ¿Y con qué se crearía, cómo se crearía o cómo se nutriría ese fondo? ¿De dónde sale la plata? Bueno, han hecho ese planteamiento, estamos recogiéndolo y podría
podría ser, por eso estamos conversando. Uno, ¿no es cierto?, lo que podría ser el presupuesto que pueden dar desde el mismo gobierno nacional, un presupuesto que pueden dar de los mismos, en este caso, municipios, de las juntas, de los municipios y de los consejos provinciales, fundamentalmente. Porque de las juntas parroquiales prácticamente si bien ahora tienen un recurso importante, es insuficiente, digamos, para el gran trabajo que se tendría que hacer. Pues se podría ver también, digamos, de apoyos internacionales, etcétera. Pero la intención es que hay desde las mismas comunidades, las organizaciones, hay esa intención de que se pueda trabajar para fortalecer, en este caso, los sistemas de agua. Tema muy interesante. Rodrigo, gracias por su tiempo y su gentileza. Gracias. El tema de la ley de aguas que está en boga ahora mismo en el debate legislativo con este proceso que coincidimos con lo que dice Rodrigo Coyaguazo, no tiene precedentes. Una consulta prelegislativa para la construcción del informe para segundo debate del proyecto de ley de recursos hídricos y usos y aprovechamiento del agua. Este martes 1 de abril continuarán las audiencias públicas de la consulta prelegislativa, esta vez en las provincias de Azuay y Guayas. Estamos pendientes de aquello. Gracias a Rodrigo Coyaguazo, quien lidera la coordinadora de movimientos sociales y es asambleísta alterno por el movimiento Alianza País. Vamos con Belkis para más noticias. Así es, avanzamos con más información. Les contamos que una comisión de parlamentarios brasileros está de visita en nuestro país como parte de las actividades del Grupo de Amistad Ecuador-Brasil. Los legisladores fueron recibidos este lunes por la Comisión Legislativa de Soberanía y Relaciones Internacionales. Diputados de la República Federativa de Brasil están de paso por nuestro país. Ellos, junto con varios legisladores ecuatorianos, integran el Grupo Interparlamentario de Amistad y Coordinación Recíproca Ecuador-Brasil, que a decir de la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Marcela Aguiñaga, busca fortalecer aún más los lazos entre ambas naciones, además del intercambio de experiencias en el orden legislativo. Entre esos ha manifestado la señora presidenta su necesidad de explorar los sistemas, cómo se lleva adelante el sistema de fiscalización que tiene el Parlamento brasilero, que podría ser una de las partes de los puntos que se incluyan en nuestra agenda. Durante esta semana participarán de una intensa agenda que incluye el seguimiento de varios proyectos que los dos países tienen en común. De manera particular el Ecuador, como es este proyecto binacional Manta-Manaus y que además cuenta con la voluntad política de nuestro presidente, que sin embargo vemos que está un poco detenido. Precisamente con este motivo tenemos una reunión en Manta. También vamos a tratar otro punto importante y es ver si podemos lograr destrabar el ingreso de nuestro atún ecuatoriano y de nuestro camarón al Brasil. Habrá otros temas que son de interés común de la región. Uma delas é o Banco do Sul. Então precisamos fortalecer essa relação. Uno es el Banco del Sur. Necesitamos fortalecer la relación entre los países para crear el Banco del Sur, fortalecer la UNASUR, que es muy importante. Como parte de sus actividades, la tarde de este lunes fueron recibidos en comisión general por los miembros de la Mesa Legislativa de Soberanía y Relaciones Internacionales. Visitas como esta y de otras actividades que haremos conjuntamente podamos ir estrechando las relaciones de amistad que existen entre nuestros parlamentos, entre nuestros pueblos, entre nuestras autoridades y que podamos ir encontrando cada vez más esa agenda común que nos permite ir construyendo la nacionalidad, la patria latinoamericana. Este martes, en tanto, en horas de la mañana, los diputados brasileros participarán de una reunión en la Villa Lazo Conto, donde está previsto acordar el plan de trabajo de este grupo interparlamentario. Bueno, bienvenidos precisamente a los parlamentarios brasileros. Tú le hiciste la cobertura. ¿Hablan bien el español o solamente portugués? ¿O el portuñol que se denomina? El portuñol, eso te iba a comentar precisamente. Ellos estuvieron al interior de la comisión con un traductor que precisamente traducía todo lo que ellos decían para que puedan entenderlos los demás legisladores. ¿Pero se les entendía o no? Yo no. Nada que ver. Yo no. Bienvenidos, ellos tendrán este martes varias actividades aquí en el seno de la Asamblea Nacional. Concluimos este espacio informativo. Así es, Fabricio. Nos vamos, amigos. Gracias por su compañía. Ustedes pueden ver el reprise de nuestra asamblea a partir de las 21 horas por los canales 42 en Quito, 22 en la ciudad de Guayaquil, 27 en la ciudad de Cuenca. También por internet. Claro que sí, nuestra señal online en vivo.asambleanacional.gov.es. Muchas gracias.